Hola, ¿cómo van? En el siguiente video vamos a conocer acerca de los ángulos, entonces empecemos. Pero para esto debemos conocer qué es un ángulo también, ¿cierto? Pues un ángulo está compuesto por un vértice y dos lados, el cual abarcan la amplitud. Ya vamos a ver una imagen que nos pueda representar eso mucho mejor. Pero vamos a hablar antes también acerca del instrumento que me permite medir los ángulos. Ese instrumento es el transportador. Para el uso correcto del transportador se deben tener en cuenta sus partes, las cuales son el centro, donde ubicaremos el vértice del ángulo, el borde, donde se colocará uno de los lados de ese ángulo, la escala interior por acá también y el cero, ¿listo? Abarca todo este borde. Continuemos. ¿Qué pasa? Acá podemos visualizar mucho mejor el ángulo. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el vértice que yo mencionaba? El vértice que está en ese punto A. Es decir, el vértice es la unión de los dos lados del ángulo. Acá hay un lado del ángulo y acá está el otro lado del ángulo. Entonces, para poder medir bien un ángulo, con el transportador debemos primero localizar el vértice del ángulo a medir. Es decir, en este caso ya identificamos que el vértice es este punto de acá, este punto A, porque es donde se están uniendo los dos lados del ángulo, para así poder ubicar ese vértice en el centro del transportador. Entonces, si nos damos cuenta, este punto A, que es el vértice, quedó precisamente en el centro del transportador, el cual es la manera correcta de ubicarlo para poder medir bien ese ángulo. Luego de esto, observamos dónde finaliza el otro lado del ángulo, porque si nos damos cuenta, siempre que vamos a medir debemos ubicar uno de los lados del ángulo sobre el borde, es decir, en el 0, y el otro lado vamos a analizar hasta dónde llega. Entonces, lado inicial, lado final. Este lado final termina en 40, entonces 0, 10, 20, 30, 40 grados, es decir, este ángulo tiene una amplitud de 40 grados. Entonces, en el vértice va en el centro del transportador, uno de sus lados va en el borde y el otro lado, hasta donde termine, me indicará cuánto mide esa amplitud del ángulo. Luego de saber cómo se miden los ángulos, también debemos saber qué tipos de ángulos hay. Tenemos el ángulo agudo, que son esos ángulos menores de 90 grados, es decir, de 0 a 90 grados. Recto, que es igual a 90 grados exactos. Obtuso, de 90 grados a 180 grados. Convexo, menores a 180 grados. Llano, iguales a 180 grados. Cóncavo, mayores que 180 grados, nulo, no tiene ninguna amplitud, 0 grados, y completo, 360 grados. Muy bien. Para tener en cuenta también, tenemos que en los triángulos, los ángulos, o mejor, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da como resultado 180 grados. Al sumar 50 más 90, tendríamos 50 más 90 más 40, tendríamos como resultado 180 grados. Cualquier triángulo, sin importar el tipo de triángulo que sea, siempre al sumar sus tres ángulos internos, porque recordemos que un triángulo siempre tiene tres ángulos internos, esos ángulos internos al sumarlos, siempre nos dará como resultado 180 grados. El tipo del triángulo no me cambiará este resultado de acá. Ahora tenemos los polígonos. Los polígonos son figuras cerradas con lados rectos. Los polígonos reciben su nombre a partir de la cantidad de lados que tengan. Entonces, en este caso, esta figura de acá se llama triángulo porque tiene 3 lados. Esta de acá cuadrado porque tiene 4 lados. Esta de acá pentágono porque tiene 5. Hexágono porque tiene 6 lados. Y heptágono porque tiene 7 lados. Todo polígono recibe su nombre a partir de la cantidad de lados que tenga la figura geométrica. Y tenemos también los tipos de polígonos. Un polígono es regular cuando sus lados y ángulos son iguales, pero es irregular cuando sus lados y ángulos son diferentes. En este caso tenemos como ejemplo un pentágono.
Ambas figuras son pentágonos. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. Ahora esta. 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. Pero sí, son pentágonos. ¿Pero qué las hace diferente? Los hace diferente es que este pentágono es regular porque todos sus lados y ángulos son iguales. Y esta la hace irregular porque todos sus lados y ángulos no son iguales. Hay algunos diferentes. Lados de diferente magnitud, así como sus ángulos de diferente amplitud. Muy bien. Ahora es tu turno de profundizar lo visto. Entonces, en tu cuaderno vas a escribir aquellos objetos o elementos que hay en tu casa que tengan forma de polígonos, formas poligonales. Por ejemplo, tu televisor. ¿Qué forma tiene tu televisor? Les invito a que analices esto y lo plasmes en tu cuaderno. Estaré muy pendiente y muchísimas gracias por la atención. Chao, chao.